Hola, somos Alberto e Isabela y vamos a hablar sobre la competitividad mundial. Dentro de esta presentación vamos a hablar sobre qué es la competitividad, un análisis México-Estados Unidos, un análisis México, Chile, Colombia, Brasil y los problemas de México que tiene para incrementar la competitividad. Y primero que nada, pues vamos a hablar sobre la competitividad. ¿Qué es la competitividad? La competitividad es la capacidad de una persona u organización para crear ventajas competitivas con respecto a sus competidores. Sirve para tomar decisiones sobre inversión, establecer una empresa, entre otras. También es de gran ayuda para los gobiernos analizar su competitividad, ya que así pueden detectar las áreas donde deben trabajar y enfocar sus esfuerzos. Ahora vayamos con el análisis de México contra Estados Unidos. México está muy por debajo de Estados Unidos respecto al índice de competitividad. Estados Unidos se encuentra en el lugar número 10 y México en el 55. Y podemos ver en el Economic Performance que Estados Unidos está en el quinto y México en el 49, posicionándolo mucho más arriba de México. Y en el Business Efficiency, Estados Unidos está en el 10 y México está en el 47. Después, en Infrastructure, podemos ver que Estados Unidos está en el sexto lugar y México en el 58, prácticamente en los últimos lugares. Esto a raíz de que Estados Unidos tiene mejor sistema de salud y educación que México. Y en Government Efficiency, ambos están en lugares no muy buenos. De hecho, es el factor que más bajo tiene Estados Unidos en el lugar número 28 y México en el 59. Esto a causa de gobiernos ineficientes desde Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. Ahora vamos a ver el análisis de México contra Brasil, Chile y Colombia. Pues México está casi en el mismo nivel que Brasil. Brasil está en el lugar 57 y México está en el lugar 55, o sea, solo tienen 2 lugares de diferencia. Y pues en los factores de estos países tampoco existe una diferencia muy grande. La diferencia más grande que hay es solo de 5 puntos. Y en el Economic Performance, México se posiciona por encima de Brasil en el lugar 49 y Brasil en el 51. En el Business Efficiency, México está en el 47 y Brasil en el 49. Y en Infrastructure, ambos países están en muy malos lugares, Brasil en el 52 y México en el 58. Esto a raíz de que los dos tienen muy malos gobiernos y muy malas políticas y una muy mala calidad de educación y de sistemas de salud. Y en Government Efficiency, pues también se encuentran en los últimos lugares ambos países, Brasil en el 62 y México en el 59. Esto a raíz de que tienen unos gobiernos deficientes con mucha corrupción. Ahora, haciendo el análisis de México contra Chile, Chile se encuentra sorprendentemente en una mejor posición que México, a pesar de su pequeña extensión territorial. El primer índice que vamos a analizar es el factor del desempeño económico, en el que Chile se encuentra en los últimos lugares, es decir, en el lugar 61, esto ocasionado por la disminución del ritmo de la actividad productiva. Después está el factor de la eficiencia gubernamental, que es el factor más fuerte del país chileno, estando en el lugar 22, ya que tiene una estabilidad democrática que garantiza un ambiente seguro para hacer negocios. Por lo contrario, en México, este es su peor factor, ya que hay demasiada inestabilidad, corrupción y gobiernos deficientes. Por otra parte, en el factor de eficiencia empresarial, al observar la gráfica, podemos ver que el índice más significativo es el de actitudes y valores, donde México se encuentra en los últimos lugares. Por último, está el factor de infraestructura, en donde ambos países, como ocurre en Latinoamérica, se encuentran en los últimos lugares, México ocupando el lugar 55 y Chile el 48.
Ahora, haciendo un análisis de México contra Colombia, podemos observar en la tabla que el factor de desempeño económico de estos países no es muy diferente entre ellos, ya que observando el ranking, puedes ver que México se encuentra solo un lugar arriba de Colombia. Ahora bien, analizando el factor de eficiencia gubernamental, el más destacado es el de finanzas públicas, donde las de México son mejor que las de Colombia, y esto se refleja en sus cuentas de saldo corriente. Luego, analizando el factor de eficiencia empresarial, uno de los indicadores más relevantes es la legislación empresarial, en donde México se encuentra tristemente en uno de los últimos lugares, con el lugar 62, esto ocasionado por las fallas del gobierno actual. Por último, analizando el factor de infraestructura, tanto Colombia como México se encuentran en los últimos lugares. No parece claro que América Latina esté disponiéndose a cerrar en el futuro cercano la brecha que los separa con el resto del mundo. Y por último, los problemas de México para mejorar su competitividad. México es un país que se encuentra en la etapa 2 respecto a su orientación por eficiencia y en la etapa 3 por su orientación a la innovación, lo que implica que debe haber políticas que persigan el desarrollo de las instituciones, la ampliación y mejoramiento de la infraestructura y mejorar la calidad de servicios. Muchos de estos problemas se presentan gracias a la corrupción, un marco legal muy difícil, la falta de apoyo gubernamental, un mal sistema de salud, el gran rezago educativo que hay en México y muy malas políticas comerciales. Sin embargo, para resolver estos problemas existen estos siguientes requerimientos de implementar políticas económicas, fiscales y sociales que ayuden con el golpe que causó esta pandemia, mejorar el entorno empresarial, el crecimiento del PIB nacional, ya que se había encontrado en negativo los últimos años y ahorita está empezando a incrementar. Y mejorar las relaciones con economías importantes, esto como con quien tiene tratados de libre comercio México y también con aquellos países con los que tiene una relación comercial y no necesariamente un tratado. Como conclusión, se pueden resaltar varias ideas, entre ellas la importancia que poseen los índices junto con los indicadores económicos, los cuales nos sirven de base para diagnosticar qué tan mal se encuentra una economía y cómo es que las políticas o la toma de decisiones puede influir para mejorar las condiciones de vida de la población y del país. Muchas gracias. Gracias.